El día de hoy queremos hablar o continuar hablando acerca de esta cuestión que hemos empezado hablando ya por varios ratos, y hemos estado hablando acerca de la perseverancia, la constancia, la paciencia, cosas que necesitamos, que a veces tal vez no las miramos nosotros como una necesidad, pero hemos visto que nos ayuda en muchos aspectos, muchas áreas de nuestra vida cristiana. El día de hoy quiero hablarles entonces en cuanto a la esencia de la paciencia. La esencia de la paciencia. Quiero que vayamos directamente a la palabra del Señor, y en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 6 y 7 leemos lo siguiente. 1 de Timoteo 6 y 7 nos dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Interesante. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, porque muchos tal vez podamos pensar que estamos sujetos, sometidos a Dios. Y dice la Escritura que es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Si nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, entonces deberemos examinar si verdaderamente estamos sometidos a Dios. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Mire qué interesante. Cuando un niño nace, no trae absolutamente nada. Ni siquiera un libro de instrucciones para cómo tratar con él, cómo cuidarlo, cómo alimentar, nada, no trae absolutamente, viene completamente desnudo. Y cuando partimos de este mundo, tampoco podremos llevarnos absolutamente nada. ¿Por qué entonces es que en la vida tenemos tanto problema y tanta preocupación y nos agitamos tanto por obtener cosas materiales que al final otro las va a terminar disfrutando? Interesante. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro nos dice lo siguiente: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Escuche, hay una herencia para todo creyente, para todo hijo de Dios, pero no es la herencia que nosotros nos imaginamos aquí en el mundo. Pero es cierto que tenemos una herencia y que no tiene precio. Y esta está reservada ¿dónde? En el cielo, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Tenemos nosotros que entender y aprender y vivir aquí en la tierra, pero con nuestros ojos espirituales puestos en el cielo. Tenemos que caminar con los pies sobre la tierra, pero los ojos puestos en el cielo, que es donde vamos a recibir nosotros nuestra herencia. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne, dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Mire qué interesante. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Es que el Señor regresa. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Así que no se meta usted en problemas
escuchando a alguien que le dice tal día, tal fe. Es mentira. Nadie sabe cuándo Jesús verdaderamente regresa por su iglesia. Pero mientras esperamos su regreso, tenemos que desarrollar ¿qué? Paciencia. Piensen en los agricultores, y me gustó esto. Piensen en los agricultores. ¿Por qué hay que pensar en los agricultores? Porque nos dan un ejemplo de lo que nosotros necesitamos para desarrollar esta paciencia. Los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Versículo 8. Ustedes también deben ser pacientes. Mire, nos habla de los agricultores y nos dice, ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Quiero decirle que muchos de nosotros, incluyéndome yo mismo, a veces cometemos este error. Nos olvidamos de la paciencia y empezamos a quejarnos unos de otros sin darnos cuenta que hemos perdido de vista el hecho de que Cristo regresa y de que quizás sea una realidad que estamos siendo discriminados, que estamos siendo tratados mal, de una manera injusta, pero que a pesar de todo eso, Dios espera que nosotros permanezcamos fiel a Él, al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo crecí con esta idea de que el llamado de Dios en tu vida, el llamado de Dios en tu vida, pero todos somos llamados. No todos somos llamados a ser predicadores detrás de un púlpito, pero todos somos llamados a predicar la palabra, a predicar el evangelio. De aquí sacamos entonces dos cosas que le permiten al campesino esperar pacientemente. Dos cosas que le permiten al campesino, o como dice aquí la escritura, si no le gusta la palabra campesino, al agricultor. Dos cosas que le permiten esperar pacientemente. Una de ellas, la espera confiada de las lluvias que harían que las semillas germinaran, crecieran y maduraran. Escuche, vivimos nosotros aquí en el estado de California, ¿verdad? Y aquí casi no llueve, pero cuando llueve, llueve. Pero aquí le va. El campesino, el agricultor, estaba confiado. Él sembraba la semilla y esperaba ahora, con paciencia, a que llegara esa lluvia. Mire, ¿quién es el que da la lluvia? Es Dios. ¿Quién es el que hace crecer la semilla? Que germine, es Dios. ¿Quién hace que esa semilla madure? Es Dios, no es el agricultor, no es el campesino. Pero él con paciencia, él está confiado en que esa lluvia va a caer sobre la semilla que él ha sembrado. Y necesitamos aprender nosotros de la misma forma. De repente nosotros hemos venido a los pies de Cristo y estamos esperando su regreso. Pero tal vez las circunstancias de la vida nos forzan a nosotros a dejar o a olvidar de que Cristo regresa por nosotros y de que Dios es misericordioso. Por lo tanto, cualquier asunto que haya sido tratado de una mal manera, de una forma incorrecta hacia mi persona, Dios se va a encargar de eso. Y nos olvidamos a veces de esto y empezamos nosotros a quejarnos.
La espera confiada de las lluvias que harían que las semillas germinaran, crecieran y maduraran. Mire, deberíamos de orar nosotros constantemente unos por otros para que la lluvia de Dios caiga sobre nuestras vidas, para que la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones germine, que crezca, que madure, porque únicamente Dios es el que puede hacer esto en los corazones de las personas. La segunda cosa que le permitía al campesino esperar pacientemente era el valioso fruto en la época de la cosecha. Es que él sembraba y él esperaba a que la lluvia llegara y regara para que germinara la semilla, para que creciera, para que le diera el fruto. Y cuando ya llegaba el tiempo de la cosecha, entonces, pero antes de llegar ese fruto, él permanecía paciente. Me encanta. Muchas veces nosotros olvidamos esto. Yo quiero decirle, quejarse es negarse a vivir con la certeza del regreso del Señor y desconocer lo extremadamente corta que es la vida. Mire, especialmente yo creo la juventud del día de hoy, ¿verdad? Creen que van a vivir eternamente. Creen que la vida es injusta, y sí lo es. Pero se nos olvida que estamos nosotros confiando, que hemos confiado, que hemos depositado nuestra confianza en un Dios de misericordia. Y de que Él va a cancelar las deudas nuestras. Por lo tanto, yo debo estar consciente de que esta vida es corta. Aunque puede llegar a vivir 100 años, ese es un corto tiempo si lo comparo con la eternidad, la cual espero, la cual anhelo pasar con Dios. Pero nos aferramos a esta vida, olvidando entonces que el Señor regresa. Y de que cuando Él regrese, vamos a tener que dar cuentas a Él. Hay dos tipos de juicio, yo quiero que usted lo entienda. Hay el juicio que va a ser el primer juicio cuando Cristo regrese, es con la iglesia. La iglesia va a darle cuentas al Señor. Y el juicio del gran trono blanco, donde el mundo va a dar cuentas a Dios. Pero Dios comienza primero con su casa. Que no le digan, que no le cuenten. Todo creyente va a tener que dar cuentas a Dios. ¿Qué fue lo que hizo con aquella semilla que recibió? Con esa nueva vida que Dios le brindó. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 10 al 11. Santiago 5, 10 al 11 nos dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Escuche, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia. ¡Wow! La Biblia está llena de ejemplos para que nosotros podamos observarlos y aprender de ello. Y mire, los dos ejemplos que por lo menos Santiago nos da aquí. Dice, digo dos ejemplos, aunque son una cantidad increíble, pero aquí le va. Dice, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. ¿A quiénes? A los profetas. Recordemos a los profetas. No fue fácil para ningún profeta. Por lo menos un profeta que Dios lo haya llamado. Todos sabemos cómo terminaron los profetas. Terminaron mal. Un profeta era uno que hablaba de parte de Dios. Pero aquí le va.
qué era lo que hablaban los profetas. ¿Y eran bien recibidos los profetas? No. Lea el Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta que el mensaje que ellos traían no era bien recibido. Porque por lo general era que arrepiéntanse, cambien su vida, a Dios no le agrada esto, y si no se arrepienten, Dios va a traer juicio a ustedes. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job. Espero que usted haya oído hablar de Job. Un hombre de gran perseverancia, lo que le dije, perseverancia, paciencia. Necesitamos aprender estas cosas. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Mire, cuando nosotros vemos y leemos la historia de Job, nosotros la vemos bajo otra perspectiva de la cual la veía Job. Job no sabía por qué le estaban pasando estas cosas. Nosotros sí sabemos. Detrás de las cortinas, Satanás estaba o había metido la cola. Escuche, muchas veces nosotros no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento como creyentes aquí en la tierra. Pero Dios sí lo sabe. Y debemos nosotros aprender a confiar en que al final es Dios quien siempre ha estado en control de nuestras vidas. Y que tal vez a Él de una o de otra forma permitió estas cosas que sucedieran a nuestras vidas. Póngase a pensar lo injusto que sería. Dios llama a todos estos hombres de las Escrituras, a todos los profetas del Antiguo Testamento, y a todos les fue mal. Tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer. Pero Dios los llamó. Y al final podemos ver nosotros la gracia, la misericordia del Dios quien nos ha llamado. Ejemplos de paciencia. Escuche esto, ejemplos de paciencia. ¿Cuáles fueron los que dijimos que habían? Los profetas y Job. Los profetas y Job. Y faltaría tiempo para poder hablar de todos los profetas. Pero yo quiero hablarle de uno en particular. Un profeta que es conocido en las Escrituras como el profeta llorón. Escuche, así le dicen, el profeta llorón, porque fue tanta la situación que él tuvo que atravesar, que se quejaba con Dios. Y ahora escuche, no hay nada de malo en quejarnos, pero a veces está mal, porque queremos nosotros ponernos en una posición como jueces, y esa no es nuestra posición. Yo quiero que usted contemple por un momento a Jeremías. Jeremías, el profeta llorón. Ningún personaje más enérgico o más trágico subió al palco de Israel como el profeta Jeremías. Su nombre, mire qué tremendo Dios. Yo siempre he dicho, Dios tiene un buen sentido del humor, excelente. Su nombre significa Yahweh exalta, Jehová exalta. Mas sin embargo, lo conocemos como el profeta llorón.
Tenemos muchos datos en su propio libro, el libro de Jeremías. Nació en la ciudad de Anatot, cercana a Jerusalén, alrededor del año 645 a.C., perteneciente a una familia sacerdotal de la tribu de Benjamín. Fue llamado por Dios. Escuche, fue llamado por Dios. Dios lo llamó. A usted también Dios lo ha llamado. A mí Dios me ha llamado. Su mensaje consta sobre todo de amenazas y catástrofes, pero también de promesas de restauración. Es que ese es el mensaje completo del Evangelio. Si solamente vamos a hablar de las cosas buenas, de las bendiciones, es un evangelio incompleto. Es común en la vida de los profetas la oposición del pueblo, cuando es censurado por sus idolatrías y malas costumbres. Jeremías es un caso típico de este género. El pueblo hebreo estaba en una crisis religiosa y moral. ¿Dónde estamos nosotros el día de hoy? En una gran crisis moral, religiosa. Y alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hablar por Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? No es de extrañar que Jeremías hubiera de beber muchas veces de ese amargo cáliz de dolor. El hombre pasó insultos, oprobios, cárceles, acusaciones de traición a la patria. Escuche, traición a la patria. Acechanzas contra su propia vida. Mas, sin embargo, todo lo tuvo que soportar. A tal grado que a veces el dolor le forzaba a levantar sus ojos a Dios en son de queja. Y aquí le va, está listo, mire. Y llegó incluso a maldecir el día de su nacimiento. El odio contra Jeremías es tal, o fue tal, que a veces tenía deseos de morir y lanza gemidos a Dios pidiéndole clemencia. Al igual que Moisés también sintió miedo ante la tarea dada por el Señor, pues toda misión profética sobrepuja las fuerzas humanas. Y así como sucedió con estos hombres, también nosotros debemos estar dispuestos a sufrir todo para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Interesantísimo. Jeremías 22 nos dice lo siguiente. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. El rey no le gustó lo que Jeremías decía. No le gustó lo que Dios le había dicho al profeta que dijera al rey. Como tampoco el día de hoy a nadie le gusta escuchar las palabras: esa vida que estás llevando no le agrada a Dios, arrepiéntete. O no, preferimos mejor, no hablemos de esas cosas. Permite, pero ese es el mensaje bíblico. A eso es lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué hace el rey? Lo arresta y ordena que lo azoten. Fue azotado, mire, solamente por hablar lo que Dios le había ordenado que hablara. ¿No le suena como el día de hoy? Ahora se nos quiere callar a la fuerza.
y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Hoy día parece que nadie quiere sufrir por causa de Dios. Preferimos mejor ignorar el mandato de Dios a sufrir por causa del mensaje que Dios nos ha encomendado de predicar. Jeremías 32:2 dice: para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. Lo metieron también preso. Wow, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros con nuestro evangelio? ¿Estamos dispuestos a soportar sufrimientos, encarcelamientos, palizas? Con tal de predicar el evangelio puro, el evangelio de las Escrituras. Jeremías 38:6 nos dice lo siguiente: así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. No, hoy día nosotros queremos vivir bien. Si soy un hijo de Dios, la bendición de Dios me sigue. Espérate, bájale volumen un rato. Este es el profeta de Dios. Y por hablar la verdad, por decir lo que Dios le había mandado a decir, tiene que sufrir todas estas penas. ¿Te imaginas lo que es que te bajen en una cisterna, en un pozo? Ya no tiene agua, o sea que no te vas a ahogar, pero te vas a meter como en un pantano. ¡Wow! Y todo lo soporta. ¿Por qué? Porque él entiende. Aunque se quejó, aunque maldijo el día en que nació, pero lo soportó todo. Mire, me recuerda a Cristo Jesús en el Getsemaní. Él sabe que tiene que morir por nuestros pecados. Para eso nació. Para llegar a la culminación de la crucifixión. De entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados, por sus pecados y por los míos. Y está a punto de atravesar este tremendo dolor, angustia. ¿Pero qué le dice al Padre? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso siempre he dicho yo, tenemos que llegar nosotros a este punto, a nuestro propio Getsemaní, donde entendamos que la voluntad de Dios se va a hacer, quiera o no quiera yo. De repente oigo mensajes de que Dios no es soberano. Óigame, yo no sé de dónde sacan tanta ignorancia. Dios es soberano y Él puede hacer lo que se le dé bien en ganas a Él. Ninguno de nosotros está sobre Dios. Pero debemos recordar que aunque pasemos sufrimientos, aunque la gente nos rechace, aunque quizás nos pongan en la cárcel, aunque tengamos que atravesar un montón de dificultades, al final Dios nos va a recompensar si es que permanecemos nosotros fieles, si es que perseveramos hasta el final, si es que aprendemos con paciencia, reconociendo que es Él quien al final nos va a recompensar. Me encanta. Yo espero que usted conozca la historia de Job. Cómo Job en un día pierde completamente todo.
como le digo, nosotros porque conocemos ya la historia y porque la hemos visto desde otra perspectiva. Pero, ¿y el pobre Job? Pobre Job no sabía qué era lo que estaba pasando detrás de las cortinas. ¿Cuántas veces nosotros de igual forma también no entendemos porque no podemos ver qué hay detrás de la prueba? ¿Qué hay detrás del dolor? No lo podemos ver, por lo tanto también caemos en la tentación de quejarnos. Pobre Job, pierde sus hijos, pierde toda su riqueza y lo único que le deja a Dios es a la mujer. Para que sea esa doncella con la que él escogió, que le diga un día: ay Job, mira nomás en la situación que te ha puesto Dios. Ya niega a ese tu Dios y muérete. ¡Wow! Pero me encanta Job, porque la respuesta de él es: no, espérate. Dios dio, Dios quitó. ¿Y quién soy yo para reclamarle a Dios? ¡Wow! Y ahora yo sé, escuche, es muy fácil decir estas cosas, pero cuando estamos atravesando por ahí, esa es otra historia. El libro de Job, capítulo 42, versículo 12, nos dice lo siguiente. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas. Al principio, cuando perdió todo, ¿cuántos tenía? 7,000. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. ¿Qué es lo que trato de decirle? Es que al final Dios te va a recompensar si permaneces fiel, si aprendes a esperar con paciencia. Y los ejemplos, tanto de Jeremías como Job, están ahí para nosotros aprender de ellos. Porque yo creo que todos, de una o de otra forma, de repente, como que nos cansamos de esta situación y tendemos a quejarnos, pero tenemos que recordar el final de la historia. Y que aunque muchos tal vez el día de hoy disfruten de los placeres de este mundo, va a llegar un día en que van a dar cuenta a Dios. Y lo que les espera al final no queremos desearlo para nadie. Por lo tanto, tenemos nosotros que aprender paciencia, perseverancia, para poder predicar el mensaje que Dios nos ha encomendado. Con paciencia, sabiendo que si nos toca sufrir por serles obedientes a Dios en cuanto a este mensaje, pues así sea la cosa. Pero no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a asustar, no nos vamos a entristecer, sino que vamos a permanecer confiando en que Dios es un Dios justo, que Él ha prometido regresar por nosotros, y cuando Él regrese, entonces traerá con Él las recompensas para aquellos que fueron fieles. No para los infieles. Mire, lo dejo con esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Este y otro versículo más. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 10 al 11. Pensando en estas cosas, el día de hoy me desperté
no sé por qué sentí el deseo de leer 2 Corintios. Usted conoce la primera carta a los Corintios. Como Pablo fue fuerte, fue directo con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque habían permitido que el pecado se infiltrara en la iglesia. Y ellos, bien, gracias. Pero Pablo tuvo que darles, con la chancleta en la mano. Pero en la segunda carta a los Corintios vemos a otro Pablo. Miramos a otro Pablo y dije yo, nunca había visto a 2 Corintios. 2 Corintios la podemos usar nosotros para evangelizar a alguien. Mire, 2 Corintios capítulo 5 versículos 10 al 11 nos dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. De nuevo, no se confunda. Hay un juicio que ese es para todo el mundo, pero también hay un juicio para los creyentes, donde o vas a ser recompensado o otra cosa te va a pasar. Porque ¿qué quiere decir todos? Todos. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. Yo creí que la salvación era gratis. Vas a ser juzgado. Cada uno de nosotros recibirá lo que merece. Mire, aquí le vamos a poder decir, yo creo que eres injusto. No es injusto. De nuevo, ¿entiendes tú la soberanía de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios que haga y lo que no haga? Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca. ¿Por qué? Por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Es que vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y escuche, y para el creyente ya no es dar cuentas por el pecado cuando no conocías a Dios, pero vas a tener que dar cuentas después de que conociste a Dios. ¿Qué hiciste con ese regalo tan excelente que Dios te dio? Yo no sé usted, pero a mí se me paran los pelos de punta, porque de repente olvidamos estas cosas. Como dice, ¿verdad?, el libro de Lucas. Se nos olvida y empezamos a golpear a los consiervos. No, el Señor regresa y vamos a tener que dar cuentas. Ay. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Versículo 11. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Escuche, ¿hemos nosotros entendido esta temible responsabilidad que tenemos? Nosotros le llamamos la gran encomienda, la gran comisión. Pero no es una sugerencia, es un mandato. Y ante un mandato, lo único que nos queda es ¿qué? Es obedecer. Esto no es solamente para los pastores, los líderes de la iglesia. Esto es para todos.
Y lo terrible, lo temible de esto, mire, igual que a todos los profetas, al pobre Jeremías, ¿sabe quién eran los que los metieron presos y los azotaron y todo? Los líderes religiosos. Es que la religión misma se olvida y empiezan a actuar como que si ellos fueran los jueces. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero. Trabajamos con esmero ¿para qué? Para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros. Me encanta. Porque hay mucha gente el día de hoy que no son sinceros. Que estamos metidos en este asunto por otras razones, por ganancias deshonestas y no con un corazón sincero de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ahora sí, le prometo que lo dejo. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ay, 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 ay. Así que preparen su mente, que su mente no vague, que no se le olvide, que al final es Dios. Parecerá el día de hoy que el diablo es el que está ganando la guerra. Parecerá que todo va de mal en peor, y así es, todo va de mal en peor. Pero al final, para el creyente, es otra historia. Preparen su mente. Mentalmente tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para actuar y ejercitar el control propio. Porque al final de cuentas, aquí no es que el diablo me hizo que lo hiciera. No. Dios nos ha dado dominio propio. Tenemos que ejercitarlo. Nuestra lucha es con el pecado dentro de nosotros mismos. Por ahí comienza la batalla. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Mire, la salvación inmerecida que recibirán, porque no la hemos recibido todavía. Pero recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pero antes de que Jesús sea revelado al mundo, Él va a arreglar cuentas con la iglesia. Vamos a tener que rendir cuentas. ¿Qué hicimos con esta gran bendición, salvación? ¿Qué hicimos con el Hijo de Dios, al cual invitamos a que viniera a nuestras vidas, pero no le permitimos que transformara nuestras vidas para ser usadas para su gloria, para su honra? Porque quizás le temimos al pueblo, al sufrimiento, al rechazo, a la soledad, a la cárcel. Preparemos nuestra mente para actuar y ejercitar el control propio. Dios me llamó, por lo tanto yo creo que Él es fiel para sacarme de cualquier apuro, y si no me saca de ese apuro, al final recibiré la corona que Él ha prometido para aquellos que le aman de verdad y están dispuestos a atravesar lo que sea en obediencia al llamado
que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar.